Honestamente no pensaba hacer un video sobre esto, porque creo que es un tema muy propio de mis hermanos venezolanos. Pero en vista de la ignorancia, de la ineptitud, el creer que saben más que el mismo venezolano, que el propio chamo, creen saber más de la historia que ellos mismos. Normalmente en este canal suelo hablar de fútbol, disculpen si más de un momento me trago con las palabras, pero me es ineludible a estas alturas de la vida, habiendo pasado ya 2 días sobre el tema de la captura de Maduro de parte de Donald Trump. Una vez más pido la disculpa porque este video va a ser prácticamente una edición casi nula. Es corajudo intentar entender a estas personas que creen saber más de Venezuela que el propio venezolano. Insisto con esta idea, porque este acontecimiento ha servido bastante para ver dónde, cuándo, y estamos viendo estos, no quiero decir caviares, porque más de uno se puede ofender, ¿no? Trataré de no tocar susceptibilidades, pero hay que ver, ¿no? Hay que creerse bastante fresco, por no decir conchudo. En todos lados han salido, y más de una madriguera, intentar defender a Maduro diciendo que el imperialista yanqui, que Donald Trump es el enemigo, hemos cambiado de administración. Ese es el discurso, ¿no? Es lo que se trata de fomentar, tratar de insistir que este ataque a la nación, entre comillas digo nación, pido también de antemano disculpas porque hoy están construyendo acá al costado de mi casa, tratar de querer vincular que es una figura negativa cuando, muchachos, ¿dónde estuvieron esos 20 años? Fraude ha sido lo que ha venido sucediendo en las últimas 3 elecciones, ya en los últimos 15 años, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Que me corrijan los hermanos venezolanos si estoy hablando cosa que no es, pero creo que no es la ocasión. Yo quiero preguntar, ¿dónde estuvieron esos 20 años? A estos pseudo defensores del dominio de la república, entre comillas, república bolivariana, ¿no? ¿Dónde estaban cuando Rusia y los demás países comunistas como China se llevan todo ese pseudo petróleo que tanto lloran al día de hoy? Porque es el mayor lloriqueo que he visto en mucho tiempo. Se quejan de una cosa, pero por 20 años Venezuela ha sido saqueado. ¿Tú crees que a los chamos les importa eso? ¿Tú crees que al chamo le importa un barril de petróleo? Porque claro, creen que al nacer tienen un barril acá. 2 por si acaso, porque es un bebé, ¿no? Para que tenga más espacio de donde agarrar. ¿Tú crees que a ellos les importa no tener petróleo? Los chamos no tienen comida. Viven en una situación horrorosa. Sus derechos humanos no son respaldados por ningún lado. En muchos lugares ni agua tienen. Y la seguridad ciudadana ni hablemos. Y la salud, los centros de salud, son un desastre. He visto casos de maternidad en TikTok, pero me he puesto en contacto con dichas personas antes de hablar de esto. Madres que han perdido niños por ineptitudes en hospitales. Padres y familiares que han perdido a un familiar, valga la redundancia, mínimo una protesta. Porque claro, no, el Donald Trump terrible, que el pueblo venezolano tome su propia nación. Oye, hermano, ¿tú sabías que en 2014, 17, 19 y 18, si mal no estoy, corríjame, hubieron unas protestas alucinantes intentando sacar al gobierno? Si tú crees que en Perú, en Argentina, o en Chile, o en Colombia, o en México, las protestas son fuertes, que el gobierno manda a los policías y a los militares a retenerlos, tú no ves las noticias, no has consumido ni un sol de noticias desde 2012 en adelante sobre la nación venezolana. Allá tú protestas y te matan. Hay videos en vivo. Oscar Pérez, que paz descanse, ¿verdad? Pidiendo rendición y clemencia. Él ya se había rendido, perdón. Exigía clemencia, no lo maten. Por sus hijos, por su señora, por todo. Y les importó un rábano, un reverendo rábano. Por él lo reclaman, ¿no? Neomar, ese tampoco, ¿verdad? La Miss Venezuela, la actriz, ¿verdad? Cancerbero, que tuvo que reabrirse el caso más de 10 años después. Me pregunto, cuando habían estas muertes, YouTube no me censures, ¿dónde estaban esos comunistas, esos zurdos, esos caviares, para reclamar por esas vidas? No, que Maduro y la soberanía venezolana. Amigo, Venezuela, los chamos vienen intentando recuperar su país hace años. ¿Tú crees que esto es nuevo? Vienen haciendo protesta tras protesta, porque vienen sufriendo, ahora sí lo digo, fraude. 3 seguidos. El último ya fue bochornoso porque por todos lados se había salido, vamos a llamarlo de una manera, una palabra tan coloquial, ya se había despertado que Venezuela había sufrido un atraco a sus elecciones. E inclusive hay una foto tan bochornosa de parte del comité electoral, tiene otro nombre, vamos a llamarlo así por ahora, donde había ganado la oposición con un 69%, casi un 70%.
Y a Maduro le importó un rábano. Unas elecciones que no fueron respaldadas por ningún gobierno que se pueda respetar. Dicho sea de paso, respaldadas por nadie que valga la pena. La situación de mis hermanos venezolanos era insostenible. Y tú vienes a reclamar por el petróleo y que el imperialista yanqui va a tomar el poder de un país que no es suyo. Me tomo la potestad de hablar así porque yo recuerdo mucho en su momento que Dross, cada vez que pasaba algún tema fuerte en Argentina, Dross hacía lo imposible para no opinar. Y así como él lo pongo de ejemplo, al día de hoy conozco a todos y tantas chamas que cuando están en una situación de lo que fuese, cualquier tema político, en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina, México, etc., no hablan, no opinan. ¿Por qué? Porque no sienten que se sientan en la responsabilidad o en la moral de hablar de la situación política crisis de un país que no es el suyo. Yo pregunto, y ojo, te hablo de muchos chamos que eran legales, obviamente, ¿eh? Dross vive viviendo, tiene hasta su residencia, paga sus impuestos, él vota en Argentina, por Argentina y para Argentina, y ni aún así se atrevió a opinar por años, casi más de décadas, perdón, casi más de 2 décadas. Yo pregunto, ¿cuál es la moral de estos sudamericanos caviares, zurdos, caletas, terrucos, de querer criticar a los chamos que han salido a celebrar? Hermano, ¿tú has visto las celebraciones que han habido en todos? El obelisco de Argentina parecía como cuando justamente la selección de Argentina, valga la redundancia, ganó el mundial. Así estaban celebrando ahora los chamos. Simplemente porque tomaron, entre comillas, simplemente porque tomaron a un presidente que no era respaldado ni por nadie. Los únicos que están disque resguardándolo, disque pidiendo su liberación, son la gente que está alrededor y que se beneficia de la plata del gobierno que era robada por los venezolanos. Porque pocos te quieren comentar que hay una salida, hay una migración de venezolanos de más de 8 millones, de un pueblo que era 20 millones. Al día de hoy, con la justa están en 10 millones u 11. ¿Sabes lo que es pasar que casi la mitad de tu país se vaya? Todos los que se han salido de allá tienen por lo menos un conocido, un familiar que nunca más volvieron a ver tras una protesta. Todos. Y te quieren enseñar a ti, chamo. Te quieren contar a ti la historia de Venezuela. Estos zurdos de... Y con esto concluyo. Hay una frase que yo entendí desde que era muy chiquito por la propia historia de mi país, que la sobreentendí en secundaria y al día de hoy es mi himno. Con los terroristas y comunistas que son la misma vaina, no se negocia. Y qué bueno que se haya llevado a Maduro, y qué bueno, porque pocos recuerdan que Venezuela, antes de todo este chavismo, antes de los 90, Venezuela era potencia. Para el que no lo recuerde, Venezuela era claramente una nación respetada y tenía muchas cosas que contar al mundo, porque las mujeres más bellas, las misses más famosas de América, son de Venezuela. Y ni hablemos del deporte, que si bien en el fútbol, entre comillas, no son tan buenos, que este canal habla mucho de eso. Y al día de hoy, hacen las cosas bien por ese lado. Y vayan previniendo esas situaciones, porque se va a levantar. El país de mis hermanos chamos se van a levantar. No tengas dudas de ello. Y cada vez Sudamérica se está volviendo más y más libre, como diría el pana de Argentina, mi pata de Argentina, mi ley. ¡Viva la libertad, carajo! Vamos. Fuerza, mucha fuerza para los chamos.